En Cuba ya es bastante complicado de cualquier forma, pero imagínate si eres un joven y estás buscando rentarte en Cuba. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo es la cuestión de ser joven e independizarse aquí en Cuba, cómo son los precios de la renta, el agua, la electricidad, los problemas para rentarse debido a que los caseros son bastante complicados. Si eres cubano y estás buscando rentarte, pues este es tu video, y si eres extranjero y quieres conocer más sobre la vida en Cuba y lo complicado que es todo acá, pues quédate también para que veas cómo es todo este tema. Todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Primero que debemos hablar, si vamos a hablar de este tema, es los precios de la renta. Al final del video te voy a decir cuánto yo pago por la renta, por mi renta. Les voy a mostrar un poquito mi apartamento porque, bueno, ya se los mostré en otro video, pero para la gente nueva lo vea. Mi apartamento es básicamente esto que ven acá. Como ven, es un espacio bastante pequeño. Esta aquí es la cama. Esto es un sofá que también se hace cama. Puse la mesita aquí en el centro. Para esta parte está el televisor, que básicamente lo que me incluye el apartamento es el televisor, el ventilador, la cama, esta sofá cama, la mesita del centro. Aquí está el closet. Por este lado está el baño. Vean, el baño está todo completamente azulejeado con este botiquín aquí. Y por acá tiene como para guardar cosas. Y bueno, ya esta es la parte que viene con la ducha. Por supuesto, instalación de agua fría y caliente. Esta es la cocina, que básicamente lo que incluye es el refri, esta lavadora que yo no la estoy usando porque yo me compré una, este fogón, estas cositas, algunas copitas, vasos, el micro, el calentador, el motor de agua. Aparte está la zona de lavar y todo esto. Este básicamente es mi apartamento. Como pueden ver, es un espacio bastante pequeño. Está pensado para muy pocas personas, no para una familia, ¿no? Está pensado como para 2 personas y ya. Los precios de los apartamentos varían en dependencia de las zonas donde tú lo quieras buscar. Por ejemplo, hay zonas que son, en teoría, zonas residenciales, y ahí los apartamentos sí te van a costar mucho más. Aquí en la zona en la que yo vivo, los apartamentos sí son un poquito más caros. Como pueden ver, este apartamento no se ajusta al precio que yo estoy pagándolo, pero por la zona por donde está, entonces eso sube muchísimo más el precio. Al final les voy a decir cuánto pago de renta. Un apartamento aquí en La Habana te puede variar entre 100, 150, 200, 250 dólares. Ya cuando son apartamentos un poquito más grandes, más lujosos, que traen más cosas, son 300, 400 dólares. Pero si tú te vas para zonas que no son céntricas como Guanabacoa, La Lisa, Mariana, cuando tú te vas un poquito más para allá, los alquileres pues bajan muchísimo el precio. Te puedes encontrar de 10.000, de 15.000 pesos. Te voy a dejar la conversión al dólar. Y esto pues yo creo que es una opción más rentable para todo joven que se quiera independizar y no tenga un ingreso así grande de dólares, ¿no? Aunque obviamente para nosotros estos precios siguen siendo muy caros. Obviamente comparado con el salario en cualquier lugar, estos precios son extremadamente caros. Para tú buscar apartamentos de renta aquí en La Habana, lo único que tienes que hacer es irte al Facebook y buscar rentas en La Habana. Y ahí te aparecen todas las ofertas, porque aquí en Cuba lo que se utiliza mucho es la compra y venta por Facebook. Aquí te voy a enseñar un poquito, vean. Aquí te aparecen varias rentas, como pueden ir viendo. Yo les voy a poner una pantallita aquí para entonces mostrarles un poco. Vean, aquí te aparece renta, apartamento en El Vedado. Vean ese apartamento como está, debe costar carísimo. Aquí no te pone el precio, pero sí debe costar carísimo. Mira, 1.200 dólares mensuales, renta por más de 3 meses. Es en Miramar, pero obviamente este apartamento es, mira eso, o sea, es un lujo, vamos. Eso yo no lo puedo pagar ni con 20 años de trabajo. Aquí tiene otra renta. Renta apartamento de 3 habitaciones. Obviamente, si tú estás buscando algo más económico, también está la opción de que te puedes rentar con una compañía, ¿no? No tiene que ser precisamente tus amistades. Si no tienes amistades,
Aquí hay personas que buscan compañero de piso para entre los dos o entre los tres rentarse y pagar cada uno un porcentaje, y así es más barato. Lo que pasa que obviamente estar rentado con un desconocido, pues por lo menos en lo personal a mí la idea no me gusta para nada. Hablemos del tema de la comida. Obviamente cuando tú estás rentado solo, y estoy hablando desde mi experiencia, tú tienes que pensar en lo que tú vas a comer, porque o sea, tú estás solo. Entonces Cuba es muy complicado para todo. Obviamente la comida es una de las cosas principales para lo que es complicado, y es que conseguir comida hoy en día es todo una odisea, es una misión casi imposible. ¿Por qué? Por los altos precios y porque, bueno, si tú por lo menos como yo, aquí existe algo que se llama la libreta de abastecimiento, que es algo que tú vas a un lugar que se llama bodega y te dan cosas racionadas, alimentos racionados por meses. Obviamente que casi nunca hay nada, pero esto es una ayuda, ¿no? Porque es a un menor precio de como lo hay en la calle. Yo no tengo esto porque yo no tengo dirección aquí en La Habana. Y si tú vienes y te rentas a La Habana y no tienes dirección en La Habana, pues no puedes coger estos alimentos y tienes que depender solamente de ir a mercados o supermercados a comprar comida. Yo gasto en comida por lo menos al mes 150 o 200 dólares, a veces mucho más, porque pues si las cosas están sumamente caras y no es recomendable estar comprando carnes en los mercados callejeros, porque la carne la tienen ahí suelta, muchas moscas, ¿saben? O sea, como que es una carne un poquito contaminada y eso te puede enfermar. Entonces lo que hago es comprar carne que viene ya empaquetada, todo, para, o sea, estar un poquito más seguro. El arroz, que es prácticamente la comida de todo el cubano, pues es que depende de ti, depende del tipo de personas que seas, si consumes bastante. Por lo menos a mí no me gusta el arroz que venden en la calle, porque es un arroz que viene con muchísimas piedras y es difícil de sacar, ¿no? Es difícil de poner arroz y toda la basura aquí, es muy difícil. Al final siempre se le queda con piedras y cuando tú lo masticas se siente el cra de la piedra y eso a mí no me gusta para nada. Entonces, un saco de arroz te puede costar entre 15,000 y 18,000 pesos, o sea que ya viendo más o menos cuánto vas a gastar en arroz al mes. Yo personalmente prefiero comprarlo por sacos porque me es más rentable comprar el saco que ir comprando de bolsita en bolsita. La carne, la caja de pollo, que es lo que yo compro, porque yo compro todo para el mes, que tengo que ir dejando de hacer esto porque con los apagones de esto que hay en todo el país, pues horrible. La caja de pollo para el mes te puede costar 13,000 pesos, entonces ya con 13,000 pesos tú compras todo el pollo del mes, y ya las cositas de agromercados son unos 3,000, 5,000 pesos cuando más, entonces más o menos ahí tú puedes ir calculando cuánto gastarías en comida. Pero sí, definitivamente el tema de la comida es súper complicada, ya por los altos precios, las cosas que están perdidas, no hay variedad, tienes que ir comiendo casi todos los días lo mismo. Y sí, es una tarea bastante complicada. El tema de la electricidad. Tienes que asegurarte muy bien de la electricidad porque por lo menos yo tuve un problema y tuve que pagar 50 dólares porque si no me iba a cortar la electricidad, porque la empresa eléctrica, el contador de la empresa eléctrica no estaba contando bien el reloj, lo que te muestra cuánto consume. Y bueno, pues vino como supuestamente una deuda, no sé qué, en fin. Todo depende de lo que tú utilices, ¿no? Por lo menos aquí está el aire acondicionado, el horno, el micro, estas cositas. Que básicamente yo gasto de electricidad un promedio de 3,000 pesos al mes. Aquí te dejo la conversión en dólar. Aquí tengo un ticket de la electricidad. A ver si se los puedo enseñar más o menos, vean. Aquí me pone cuánto tuve que pagar. Que esto fue 2,669 pesos vino de electricidad. Básicamente depende del consumo del aire acondicionado, si es que tienes aire acondicionado, de todos los equipos, obviamente. Pero definitivamente si no tienes una entrada de dinero estable, pues tienes que ahorrar electricidad porque definitivamente los ingresos pueden subir, los precios de la electricidad al mes pueden subir muchísimo, todo depende del uso que tú le des a las cosas.
y depende de tu ingreso, obviamente, porque yo no puedo consumir tanta electricidad sabiendo que después va a venir como, no sé, $20 de electricidad y después no tener los $20, no, porque te van a cortar la corriente y probablemente te boten de la renta. Aunque sí hay rentas que tienen la electricidad incluida. No es mi caso, yo tengo que pagar aquí todo. Ok, hablemos de la falta de estabilidad y los problemas con los caseros, o sea, los problemas con las personas que te están rentando. Esto es algo que afecta muchísimo al buscar renta, porque las personas que son dueñas de renta mayormente suelen ser personas muy quisquillosas, por decirlo así, que se piensan que te están haciendo un favor, ¿no? Porque todavía no es, o sea, todavía no, y no es normal aquí en Cuba que una persona esté como rentándose para ser independiente. No hay contratos muchas veces, no hay políticas, no hay leyes, no hay nada. O sea que básicamente la persona que te renta a ti te puede decir hoy, te quiero mañana fuera de mi apartamento y te tienes que ir porque si no te buscas un problema. ¿Por qué? Pues de esto mismo, que no hay ninguna ley que proteja a las personas de rentas y todas estas cosas. El tema aquí es que muchas veces los apartamentos están un poquito descuidados y los caseros no te lo dicen. Entonces cuando tú al paso del tiempo vas descubriendo estas cosas, es como que ya tú cargas la culpa porque tú eres el que está viviendo ahí ahora mismo. Y esto es algo grave, porque si tú me entregas a mí el apartamento con dificultades, pues yo no fui el que lo rompí. También el problema que uno siempre tiene a buscar apartamentos es que se ponen muy exigentes a la hora de aceptar personas. No entiendo por qué razón los caseros, la gente que renta apartamentos no quieren cubanos, o sea, solamente ponen estudiantes extranjeros. No lo entiendo, la verdad, porque si un cubano tiene el dinero para rentarse, ¿por qué solamente es para estudiantes extranjeros? No lo entiendo. Hay dos tipos de renta en Cuba: las que tienen un loguito azul y las que tienen un loguito rojo. Las del loguito azul significa que esa persona tiene permiso para cobrar en dólares, o sea, para cobrar en otra moneda que no sea la cubana, y tiene permiso para extranjeros, o sea, que pueden ser cubanos y extranjeros, no tiene que ser extranjeros solamente. Y las del loguito rojo son las personas que solamente pueden cobrar en pesos cubanos y solamente pueden rentar cubanos. No pueden rentar extranjeros, a diferencia de los azules que pueden rentar extranjeros y cubanos. Pues obviamente los que tienen el loguito rojo nunca cumplen y siempre cobran en dólares, porque obviamente aquí las leyes están por estar y la gente hace lo que le da la gana, ¿no? El caso es que mucha gente solo aceptan extranjeros, porque no entiendo por qué, porque si los cubanos son las chusmas, los cubanos son los que rompen todo, y bueno, es difícil encontrar renta cuando todo el mundo te está diciendo, no, son estudiantes extranjeros, no, tú no eres extranjero, es complicado. Otro tema, si tienes niños o mascotas. La mayoría, pero la mayoría de los rentas de los apartamentos aquí en La Habana, por lo menos, que es de donde yo estoy haciendo el video, no aceptan ni niños ni mascotas. Cosa que no entiendo, o sea, te quieren a ti solo, no entiendo nada. Porque si tú eres una madre con tu niño, vas a pasar muchísimo trabajo para conseguir una renta, porque no entiendo. Y si tienes mascota, que en mi caso yo tengo mascota y les voy a contar todo lo que pasé, pues es más complicado todavía, porque si dañas no sé qué, porque este año no sé qué, o sea, si tú tienes una mascota tranquila, tampoco puedes llevártela contigo. Algo que no entiendo, porque en todo caso de que si esa mascota dañara algo del apartamento, tú te tienes que hacer cargo, obviamente, porque no son tus cosas. En mi caso, pues en este apartamento no aceptaban mascotas, porque si los vecinos se podían molestar, es solo una excusa, porque aquí todos los vecinos tienen mascotas. Porque si la mascota podría romper, esa parte sí la entendí y yo expliqué, estuve bastante tiempo explicando de que mira, no va a hacer nada, además si hace algo yo por supuesto me haré cargo de todo lo que rompa, y ahí fue que me aceptó traer la mascota, pero desde un principio no me quería aceptar la mascota. Y antes de este apartamento yo estaba buscando otro que me dijo básicamente que si yo quería llevar la mascota tenía que pagar $50 más. Un lugar que prácticamente tenía humedad por todas partes, que se estaba cayendo, que tenía mil problemas, $50 más por la mascota. ¿Qué? O sea, la gente está loca, está mal de la cabeza, todo son excusas, todo es para sacarte más dinero, más y más y más dinero, o sea, loquísimo. O sea que ya tú sabes que si te vas a rentar teniendo mascota o niño, es complicado, muy complicado. Si rentarte solo es complicado, imagínate con mascotas o niños. El tema de los contratos.
Mucha gente no tiene contratos que te dicen tipo, si quiero que te vayas de mi apartamento tienes 7 días, no hay contratos, tú no firmas absolutamente nada. O sea que por esta misma razón y al no haber leyes tampoco que protejan, los caseros pueden hacer lo que les dé la gana contigo, como decir, me rompiste tal cosa y me la tienes que pagar, o el otro día te vas de aquí, no sé, este tipo de cosas, pues por eso es que uno cuando encuentra un lugar que le va bien, aunque el lugar tenga sus cositas, uno se queda porque encontrar buenas personas que te renten algo que está bien y entonces las personas sean buenas y decentes y no tengan malas intenciones, pues uno valora encontrar un lugar bueno, como este que hasta ahora pues no he tenido ningún problema en plan con mi casera, es súper buena, pero es el tema este de que no hay contratos y tal, y eso puede afectar muchísimo. El tema del gas y el agua es una cuestión aparte porque el gas, por lo menos donde yo estoy, es de la calle. En muchos otros lugares necesitas una balita o una estación de gas y tienes que comprarlo por tu cuenta o no sé si el casero lo incluye. En este caso yo tengo que pagar el gas de la calle que son como 95 pesos, ay no recuerdo cuánto era la verdad, pero es muy poquito dinero y viene solo de la calle. Aunque pues hay veces que no hay, por lo menos en toda mi estancia solamente hubo una vez que no hay y fue tremendo lío porque no tenemos fogón eléctrico ni nada de... Pero bueno, el gas aquí es gas de la calle y lo tienes que pagar, por supuesto. Y el agua es un precio fijo. Creo que en toda Cuba el agua es un precio que tienes que pagar ahí fijo, aunque es poco dinero. Yo no quiero ser negativo, pero la verdad vivir rentado en Cuba es toda una odisea. Aún así, te quiero motivar de que si tú eres joven y estás en Cuba, y tienes posibilidad de rentarte, pues lo hagas. Es una vida totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados con nuestros padres, pero te digo que esto es una de las mejores decisiones que puedes tomar, ya que vivir independiente es una de las mejores cosas que hay en la vida, te lo juro. O sea, si estás pensando en tomar esa decisión, tómala porque la verdad es lo mejor que vas a hacer en tu vida. Te vas a deprimir, te vas a estresar porque es constantemente la lucha de si va a alcanzar el dinero para pagar las rentas, dependiendo del trabajo que tengas, ¿no? Porque por lo menos mi trabajo no es un ingreso estable, no es como un salario fijo, varía dependiendo de mis videos, de las personas que lo vean, ¿no? Pero te vas a estresar, te vas a deprimir, vas a pensar mucho en la comida, en la renta, en todo, pero así es la vida de la persona que se independiza y créeme que vale totalmente la pena. Ahora sí llegó el momento de decirles cuánto yo pago por esta renta que vieron, es bastante pequeña y solo tiene como cosas básicas, no es una renta grande, no es una renta súper moderna, es algo normal. Yo pago por esta renta $200 al mes, ya sé que pueden pensar que tal vez es mucho dinero, pero es por la ubicación, mayormente por la ubicación que estoy bastante céntrico y para mi trabajo pues me es mejor estar al centro de la ciudad. Entonces $200 al mes es eso que está apareciendo en pesos cubanos para que sepan cuánto es en pesos cubanos. Obviamente si tú dependes de un salario del gobierno o salarios de trabajo así que sabes que no paga nada, porque aquí un buen salario en Cuba es complicado de conseguir, pues no vas a poder rentarte solo, a no ser que te rentes en estas que son más baratas, pero son más lejos del centro de la ciudad. Entonces sí es muy complicado, es complicado, pero si tú tienes la oportunidad y estás pensando en hacerlo, hazlo. Coméntame qué opinas de todas las cosas que hemos hablado, si en tu país es igual o diferente, coméntame cómo es en tu país. Aquí la verdad todo es súper complicado y las rentas, pues independizarse es algo que no es normal, entonces obviamente es más complicado todavía. Entonces coméntame qué opinas de todo esto, si en tu país pues hay contratos, cómo sería todo en tu país, deja tu like, si eres nuevo y no estás suscrito, suscríbete para seguir creciendo esta familia. Nos vemos en un próximo video, bye bye.